Descanso, ¿no? De vez en cuando. Hablemos entonces de las cosas que han generado tantas preguntas. Algunos se han angustiado, algunos han dicho, pero ¿cómo así, pastor? ¿No? Y pues han preguntado cosas y hemos estado en este tema ya durante todo este tiempo, desde la Pascua para acá, y lo hemos tratado también en los estudios bíblicos, y me parece a mí que es bueno que hagamos estos ejercicios porque crecemos y nos preguntamos dónde está nuestra fe y qué es lo que realmente creemos y de dónde hemos sacado las cosas que creemos. Yo me he dado cuenta en este ejercicio que algunas personas tienen ideas que recibieron y nunca las constataron en las escrituras. Simplemente las recibieron y las dieron por hecho porque sí, la dijeron a alguien, pero ¿dónde están las escrituras? Y yo les puedo decir que es muy posible que uno pase muchos años creyendo cosas que después de todo no son realmente tan exactas como creíamos que lo eran. Y hoy vamos a ver este tema, vamos a continuar este tema porque el centro de la predicación de los apóstoles fue la resurrección. No fue otra cosa, el centro. Y por el poder de la resurrección es que ellos llevaron a cabo una obra. Y hoy, igual que en los domingos pasados, quisiera comenzar diciéndoles que tomen buenas notas y si no, pues tranquilos, lo pueden ver otra vez porque se va a grabar, queda grabado y ustedes lo pueden ver otra vez porque vamos a ver muchas escrituras y esas escrituras ustedes las tienen que estudiar. Las tienen que estudiar porque nuestra fe está fundamentada en lo que nosotros entendemos que es la revelación de Dios, la palabra de Dios. Nuestra fe no está fundamentada en otras cosas, no está fundamentada en conceptos filosóficos o ideas filosóficas que han llegado a la iglesia, sino están fundamentadas en lo que Cristo reveló en las escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, como él mismo ha dicho. Y Primera de Pedro dice que nosotros fuimos rescatados. Primera de Pedro 1:18, primera escritura. Fuimos rescatados no con cosas materiales, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creímos en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en el Dios de la resurrección. Y vamos a ver que todo gira alrededor de ese concepto de la resurrección, para que tengamos fe y esperanza en Dios, en el que resucitó a Cristo de los muertos y en el Cristo que resucitó de los muertos. Y en Juan 10 dice que Cristo Jesús vino en ese propósito que el Padre y el Hijo tuvieron desde antes de la fundación del mundo, como dijo Pedro, Juan 10:18, Él vino en ese propósito y vino a morir y a resucitar. A morir y a resucitar. Las dos cosas van juntas, no puede haber una sin la otra porque las dos se complementan. Y vino a dar su vida para reconciliarnos por su muerte, pero darnos salvación por su vida. Romanos 5:10. Anoten, muchas escrituras, más de 30 escrituras conté. Reconciliados por su muerte, salvos por su vida. Romanos 5:10. Así que hoy vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo vio, qué fue lo que Él vislumbró, que lo hizo venir a esta tierra a entregar su vida, a resucitar, a ascender al cielo. ¿Qué lo hizo venir? ¿Qué lo hizo venir? En Hebreos 12:2 dice que nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puestos nosotros los ojos en Jesús, autor, consumador de la fe, el cual por gozo vino.
¿Cuál fue el gozo del Señor? ¿Cuál fue ese gozo que antes de la fundación del mundo, hablando con el Padre, dijo: yo voy y voy con gozo, voy con alegría? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué había en la mente de Jesús? ¿Qué había en la mente del Padre? En la mente del Espíritu de Dios para que Cristo decidiera venir. ¿Cuál era el gozo del que nos habla Hebreos 12? ¿Cuál era la visión? Para comenzar, el Señor cuando vino, Él dijo, lo primero que dijo en las primeras ocasiones, cuando comienza a hablar acerca de Él, dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Desde el comienzo el Señor Jesucristo comenzó a predicar su muerte y resurrección. Eran el centro de la razón por la cual vino. Su muerte, ¿para qué? Para reconciliarnos con el Padre, y su vida, su resurrección, para darnos vida. Así que el Señor Jesucristo, en este asunto de la muerte y la resurrección, vio cosas que iban a pasar y que fueron las que lo motivaron a venir. ¿Cuáles fueron esas cosas? Segunda de Timoteo 1:10 nos dice que Él vio, Él se dio cuenta cuál iba a ser el resultado de su obra. Y dice 2 de Timoteo 1:10, nuestro Señor Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿A qué vino Él? Entonces ellos sabían que a la creación del ser humano, el ser humano iba a ser frágil y había la posibilidad del pecado, y el pecado iba a traer muerte. Y Cristo dijo desde antes de la fundación del mundo: yo iré y quitaré la muerte y sacaré a luz la vida y la inmortalidad. El gozo de Cristo fue ver desde el comienzo la derrota de los planes de Satanás de destruir la obra de Dios. Satanás quiso destruir la obra de Dios. Satanás quiso traer muerte y derrotar el propósito de Dios. Pero Cristo, el gozo que Él tenía era venir y librarnos de esa muerte, sacarnos de las garras de la muerte, sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que desde ese momento Él vio hacia el futuro y se dio cuenta del gozo que iba a traer, no solamente para tantas personas que se iban a salvar, sino el gozo, como lo vamos a ver, de toda la creación. Y hay escrituras para explicar todas estas cosas que les digo. El Señor Jesucristo entonces sufrió la cruz por el gozo de darnos vida e inmortalidad, porque había ¿qué? Había muerte. Y Romanos 5:12 dice: por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó ¿a quiénes? ¿A quiénes pasó? Dice que la muerte pasó a todos los hombres. Había muerte. ¿Qué era lo que había? Muerte. Había muerte. Pero versículo 15 al 21 de Romanos 5 dice que por la gracia de Jesucristo entró la vida eterna. Y ese era el gozo. Él vino con el gozo de darnos vida eterna a nosotros, porque ese era su propósito, darnos vida eterna con Él. Ese gozo lo hizo venir. Por el poder de su resurrección, Cristo da inicio a la vida eterna para los hombres que estaban muertos. Y comenzó una nueva época, una nueva creación. Con ese gozo fue a la cruz. Y en Apocalipsis 1:18 dice que el Señor Jesús le dijo a Juan: Juan, no temas, yo soy el primero, el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Señor Jesucristo conquistó la muerte. Dice: tengo las llaves, yo tengo las llaves de la muerte y de las sepulturas. ¿Quién tiene el poder sobre los muertos? ¿Satanás? No. Cristo, al vencer
en la cruz y al resucitar venció la muerte y le quitó el poder a la muerte. Él ahora es quien tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y en Juan 5:28, por eso dice, lo hemos leído, ya no la debemos saber esa escritura, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos los que están donde, muertos, en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo puede hacer eso? Porque Él tiene las llaves. Él le dijo a Satanás: tú ya no tienes ninguna autoridad, tú ya no tienes ningún poder. Tú tenías poder para traer muerte, pero ya no puedes traer muerte. Te he vencido, has sido vencido. Y Cristo ha tomado las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué quiere decir las llaves de la muerte? Que Él puede conquistar la muerte. Y en Hebreos 2:10 dice que Cristo lo motivó la alegría de que este plan de llevar esa bendición a muchos hijos a su gloria. Muchos hijos a su gloria. Hebreos 2:10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a su gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación nuestra. ¿Por qué? Porque dice la escritura, Dios quiere llevar muchos hijos a su gloria. Ese era el gozo. El gozo dice que así como por un hombre entró el pecado y el pecado pasó a muchos, por la obra de Él muchos reciben su bendición. Y ese era el gozo de traer muchos hijos a compartir la vida eterna. El gozo de ver a muchos hijos compartiendo su gloria. Dice la escritura en Romanos 8:19 Romanos, que toda la creación se goza de ver esa realización de lo que está haciendo Cristo. Dice en Romanos 8:19 que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, y los ángeles celebran también esta obra. La creación, dice Romanos 8:19, está esperando esa realización de todo, que se cumplirá cuando Cristo vuelva, resucite a los muertos, nos transforme, nos glorifique a imagen de Él, por el poder de su resurrección. Y ahora en Apocalipsis 5:9 dice: digno eres tú, Señor, está hablando de Cristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y miré, versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían y cantaban y adoraban a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Todo lo creado, lo que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y cuándo va a haber esa celebración? ¿Cuándo será eso? En la resurrección de los muertos. No antes. Todo apunta, el plan de Dios apunta a la resurrección de los muertos. Porque Cristo resucitó, tiene el poder sobre todos los que han muerto para levantarlos, y en el día cuando Él vuelva, levantará a todos los muertos, unos para recibir bendición, otros para recibir castigo, eso está claro. Pero es en la resurrección donde todo este plan se va a perfeccionar. Cristo vio toda esa celebración de los ángeles, de la creación, de todo ese mundo celestial. Vio a una cantidad de nosotros, hijos
transformados, celebrando y glorificados, hechos a su imagen, y dijo: voy. Ese es mi gozo, esa es la alegría. Esa es la alegría, que haya esta victoria sobre la muerte. Es la alegría de que hayamos hecho esta obra y hayamos transformado a estos seres, hayamos creado seres a nuestra imagen para compartir la eternidad con nosotros. Ese era el gozo de Cristo. Por eso Él vino a la cruz, por eso Él vino. Por eso dice Filipenses que el Señor dice que se despojó. De alguna manera, eso es un misterio, se despojó de sus atributos, no que dejara de ser Dios, nunca dejó de ser Dios, pero nos dice es que Él no usó esa carta divina para vencer, sino que se hizo plenamente hombre a través de una mujer humana, por la cual Él es humano, y vino a ser hombre, y estando en la condición de hombre se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz, porque Él tenía el gozo de saber lo que estaba haciendo cuando el Padre lo resucitara, y por el poder de su resurrección darnos vida e inmortalidad. En Juan 15:11 le dijo eso a sus discípulos. Juan 15 es de ese capítulo que está como en el centro de la conversación de Jesús después de haber tomado la última Pascua, cuando tomó la cena, cuando dio los símbolos del pan y el vino, cuando estaba hablando con sus discípulos en el momento antes de ser llevado a la cruz. Les dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo. El Señor Jesús está al borde de ser entregado por Judas. Judas va a venir, lo va a traicionar, va a venir un grupo de personas, lo van a tomar preso, le van a pegar, van a hacer cosas horribles. Y sin embargo, Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos esta misma visión. Él quiere que nosotros tengamos el mismo gozo que Él tuvo. Pero ese gozo es distinto a lo que a veces pensamos que es el gozo, porque nosotros el gozo nos imaginamos siempre cosas muy humanas, muy materiales, muy llenas de publicidad de este mundo y de lo que el mundo dice que es el gozo. Pero Cristo nos dice que el gozo es otra cosa. El gozo es la realización de su plan y nosotros participar en su plan y estar en su resurrección cuando Él nos resucite a todos y nos transforme a todos y compartamos la vida eterna con Él. Ese es el gozo. Ese es el gozo. Él quiere que nosotros miremos al tiempo de nuestra resurrección. Él quiere que nosotros miremos al tiempo de nuestra transformación y glorificación. Hay un hombre, yo sé que ustedes y precisamente los que estudiaron CIPEP tienen esto muy claro. Hay un hombre llamado Pablo, ¿no? Y es un ejemplo de lo que es el gozo en una persona. Yo sé que todos los discípulos tuvieron este gozo y por eso entregaron su vida y podemos tomarlos como ejemplo. Pero es que Pablo, este hombre, por alguna razón, este hombre fue transformado por la resurrección de Cristo, de tal manera que él dice que una vez transformado por el Cristo resucitado que se le apareció, dice que entregó totalmente su vida dio un vuelco absolutamente total y cambiado, y fue otra persona después de que se encontró con Cristo resucitado. Y él dice que en una ocasión en los viajes, en el segundo viaje misionero, Dios les habló a través de una visión para que pasaran a Europa con Silas y con Timoteo, y pasaron a Europa y llegaron a una ciudad llamada Filipos. Y en Filipos, ustedes conocen lo que pasó, la historia que sucedió. Había una señora que se llamaba Lidia, que vendía unas telas y era una persona que era de negocios, era una mujer próspera, y ella los invitó y todos creyeron en su casa y los invitó a su casa y estuvieron en su casa. Pero ellos predicando en Filipos, salió una muchacha, ¿se acuerdan? Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y siempre estaba diciendo, los perseguía por donde iba Pablo, Silas y Timoteo.
iba gritando ella: estos son hombres que predican el camino de la salvación. Y Pablo estaba ya así, porque todos los días era con el mismo cuento, hasta que un día se dio cuenta, algo pasó. Pablo miró a esa persona y vio que algo había mal y dijo: aquí hay un espíritu raro en esta persona. Y entonces él dijo: en el nombre de Jesús, sal de ella. Y salió ese espíritu de adivinación, y ese era el espíritu que le daba ganancia a los que administraban a esta muchacha, porque ella decía dónde estaban las vacas, dónde estaba el caballo, dónde estaba no sé qué, y les daba ganancias. Y cuando ellos dejaron de recibir dinero y cuando se dieron cuenta que esta muchacha ya no tenía ese poder, acusaron a Pablo, lo llevaron a la cárcel, lo condenaron, y antes los azotaron, les pegaron, les dieron su muenda, los tiraron en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, y los amarraron en un cepo, que es, según entiendo, algo de madera que los amarra de los pies y de las manos y los pone en una situación absolutamente humillante. Y dice la escritura que en medio de toda esta situación de golpes y de humillaciones, Pablo y Silas a la mitad de la noche se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar y cantando alabanzas, himnos. Hubo un gran terremoto, y en ese terremoto se abrieron las puertas de las cárceles y a todo el mundo se les cayeron las cadenas, se abrió el cepo. Algo impresionante, Dios obrando ahí. Y pues lo increíble aquí es que Pablo no dijo: hermanos, salgamos corriendo de aquí, sino que dijo: no, espere un momentico. ¿Por qué? Porque apenas se despertó el carcelero, él sintió que había fracasado en su misión de cuidar a los presos y merecía la muerte. Eso era lo que él merecía, porque esa era la ley que había. Y dijo: no, pues ya no me queda nada más sino suicidarme. Entonces iba a suicidar. Yo me imagino con una espada, como hemos visto en las escrituras, que se lanzaban sobre la espada. Y Pablo le dijo: no, no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Por qué se quedó Pablo? ¿Por qué no salió corriendo? ¿Y por qué estaba cantando? Porque él tenía el gozo de ver su obra, la obra de Cristo resucitado en él. Y Pablo se dio cuenta que Dios lo tenía allí para salvación de ese carcelero. Y ese carcelero, cuando vino y vio este milagro y vio que nadie había salido corriendo, él dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque él se dio cuenta que algo extraordinario había, y Pablo le predicó y lo llevaron a su casa. El carcelero tomó a Pablo, a Silas, lo llevó a su casa, y en su casa todos se convirtieron, todos creyeron en Cristo, todos. Pablo no salió corriendo. Pablo, en medio de todo el sufrimiento, había gozo y veía la salvación de Dios a su alrededor, y lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba salvando personas. Ese gozo era lo que lo hacía vivir y moverse y fundar iglesias y soportar cárceles y azotes y peligros, porque había un gozo, el gozo de compartir con Cristo la salvación de personas que Cristo va a glorificar y a transformar. Y nos vamos a dar cuenta que Pablo hizo todo esto porque se encontró con el Cristo resucitado, que le dio la promesa y la seguridad de la resurrección. La esperanza de Pablo, como todos los demás discípulos, era la resurrección, no otra cosa, sino la resurrección. Y por eso ellos se movían, y por eso hacían ellos, todo su ministerio se movía en la esperanza de la resurrección. En Filipenses 3, Pablo dice en el versículo 8, Filipenses 3: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección. Ahí dice eso, ahí dice, esa era su esperanza, conocer qué poder es ese del Cristo que se me apareció resucitado. Yo quiero conocer cuál es el poder que hay detrás de ese ser que se me apareció resucitado. ¿Cuál es el poder de su resurrección?
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase yo. Él dice, yo no soy digno, pero quiero llegar, yo quiero estar ahí en esa resurrección. Y casi que es como la voz de todos nosotros, no soy digno, pero yo quiero estar, yo quiero estar. Así que por la esperanza de la resurrección, Pablo sufrió con gozo azotes, todo tipo de cosas, porque él tenía la esperanza, la convicción, la seguridad de que si él moría, Cristo le resucitaría y le glorificaría. Y de los apóstoles que más escriben sobre la resurrección es Pablo. Pablo es el que más escribe todo un capítulo, 1 Corintios 15, acerca de la resurrección, porque él se movía por esa esperanza y quería que toda la iglesia se moviera por la esperanza en la resurrección. Y de eso dio testimonio en su último viaje, en el viaje en el que él no fue voluntariamente a Roma, sino fue llevado preso a Roma. ¿Se acuerdan? Y todo comenzó, nos dice Hechos 23 en adelante, todo comenzó porque él llegó a Jerusalén. Ya le habían dicho, cuidado Pablo, no vayas a Jerusalén porque allí te van a hacer preso. Y él dijo, no me interesa, a eso vine. Yo no tengo miedo a que me hagan preso. Y llegó y preciso estaba en el templo y estaba adorando, y surgieron unos judíos que lo conocían de otras partes y dijeron, ese es el hombre, ese es el tipo que vive por todas partes diciendo que no guarden la ley, ese es el tipo. Y además, ¿saben qué? Lo acusaron falsamente, ha metido gentiles en el templo. Ay, 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 ustedes saben que eso era una blasfemia hacer semejante cosa, meter gentiles en el templo. Lo acusaron de eso y entonces lo iban a matar ahí mismo, pero el tribuno, que era una figura una figura política de autoridad romana, lo libró a Pablo y le dijo, ¿quién es usted que le van a pegar? Dijo, ¿me permite hablar? Y comenzó Pablo a hablar y a decir y a defenderse. Y el tribuno lo llevó a un lugar donde invitaron al concilio de ancianos. Y el concilio de ancianos, los líderes religiosos de la nación, vinieron a acusar a Pablo delante del tribuno. Lo querían matar. Y Pablo ante el tribuno y ante el concilio de ancianos dijo, notando que una parte eran saduceos y las otras eran fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de mi esperanza, de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Cuál era la esperanza de él? La resurrección. Acerca de la esperanza de la resurrección soy juzgado hoy. ¿Y por qué él dice eso? Porque eso era lo que él predicaba. Él predicaba que había tenido un encuentro con el Cristo resucitado y que por el poder de ese ser todos íbamos a ser resucitados. Esa era su predicación. Y luego entonces están ahí y hay un alboroto porque los saduceos no creían en espíritus ni en resurrección ni en nada de eso, pero los fariseos sí creían en la resurrección y en espíritus, y esos grupos se agarraron ahí, se comenzaron a pelear y todo demás, y el tribuno dijo, esto es mucha locura, no, vámonos, y tomó a Pablo y se lo llevó a la fortaleza, era un lugar especial que había en Jerusalén, se lo llevaron a Pablo, lo protegieron, se lo llevaron. Pero ¿qué pasó? Que los judíos dijeron, a este lo matamos porque lo matamos. Y hubo como 40 personas que se pusieron de acuerdo y que estaban en ayuno y le mandaron decir a los sacerdotes y a todos los demás, miren, nosotros hemos hecho una promesa, no vamos a comer hasta que lo matemos. Así que tú, por favor, dile al tribuno que lo traiga porque vamos a indagarle algo más y en el camino lo matamos. Y resultó que todo se descubrió, el plan se descubrió, y entonces el tribuno dijo, no, llevemos a Pablo a Cesarea, saquémoslo de Jerusalén. Y hubo un grupo de 200 soldados que de noche sacaron a Pablo protegido y se lo llevaron ante Félix a Cesarea y lo protegieron. Y llegó a Cesarea
Y allá no se salvó, porque Félix dijo, bueno, si tienen algo contra Pablo, pues que vengan, vengan. Y aquí pues digan cuáles son sus razones. Y entonces se armaron con gente y unos mentirosos y falsos testigos y le llegaron allá a Félix. Y en medio de todas estas falsas acusaciones le dijeron a Pablo, te toca hablar, ¿qué vas a decir? En Hechos 24:14 dice, pero esto confieso, Hechos 24:14, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley de Moisés, en los profetas están escritas, teniendo esperanza. ¿Cuál esperanza? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también tienen, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esa es mi esperanza. Eso era lo que Pablo creía. Y por eso daba su vida, por la esperanza de la resurrección. Porque en la resurrección, como le explica en 1 Corintios 15, iban a pasar cosas increíbles, extraordinarias. Seremos glorificados, transformados a la imagen de la plenitud de Cristo, pero va a ser en la resurrección. Y luego dice que Félix, después de que se fueron estas personas, Félix dijo, ve este tipo tan interesante. Y resulta que Félix tenía su esposa que se llamaba Drusila, bonito nombre, Drusila, ¿cierto? Y Drusila era judía. Yo pienso que Drusila le dijo a Félix, yo quiero oír a ese hombre. Y entonces Félix venía varias veces, había venido a ver si Pablo le daba dinero para que lo dejara suelto, lo soltara. Y pues Pablo nunca le dio plata. Pero en un día vino él, Félix, con su esposa Drusila, y lo querían oír. Y Pablo comenzó a predicar. Y cuando llegó al tema del juicio venidero, ¿saben cuándo va a ser el juicio? ¿Cuándo Dios va a juzgar? ¿Cuándo Dios va a traer su juicio sobre los buenos y los malos? En la resurrección. Cuando Pablo está hablando de la resurrección y del juicio y del castigo de los malos y las bendiciones de los buenos, tal vez este hombre dijo, hijo, todo eso, ¿cómo así? Entró en pánico. Dice las escrituras que Félix quedó espantado, tan espantado quedó, que dejó a Pablo 2 años en la cárcel. No volvió a hablar con él, lo dejó en la cárcel. Y solamente cuando él terminó su cargo y fue nombrado otro hombre llamado Porcio Festo, 2 años después, Porcio Festo llegó y reemplazó a Félix. Y Porcio Festo, adivinen qué, según el capítulo 25, versículo 19, Porcio Festo sabía que el centro de la predicación de Pablo era la resurrección. Porque cuando él llama a un hombre llamado Agripa, le dice, óyeme Agripa, pues mire, aquí el Félix me dejó un preso más complicado, yo no sé por qué está ahí, hace 2 años está ahí en la cárcel, y la cosa es que yo entiendo que tiene un problema ahí con la gente de su religión, y de un tal Jesús que Pablo asegura que está vivo aunque murió. Eso dice esa escritura. Así que Pablo había hecho posible que este hombre también supiera de la resurrección. Esa era su predicación. Y entonces Agripa le dijo, oye, ¿sabes qué? Hace rato que yo quiero oír de este hombre. Yo voy a ir y lo voy a visitar y voy a ir a oírlo hablar. Y cuando vino el rey Agripa, Hechos 26, versículo 6, en una parte Pablo dice, miren, ahora, mi querido rey Agripa, por la esperanza y la promesa que hizo Dios a nuestros padres. ¿Quiénes eran los padres? ¿Quiénes eran los padres? ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice a nuestros padres? ¿Cuáles son los padres de la nación? ¿Quiénes son los padres de la nación de Israel? Abraham, Isaac, Jacob.
y todos los profetas y todos los que creyeron, y además pues todos los que creyeron. Hebreos 11 dice: ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan. No se había dado, nadie la había recibido, esperan. Nadie la había recibido, nadie. Esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. O sea, es la esperanza de Israel, de todos los que creen en la resurrección. Él es la esperanza. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hechos 26:8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Cuál era entonces la esperanza de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los padres de Israel? ¿Cuál era la esperanza? La resurrección. Ninguna otra esperanza. No había otra esperanza. Yo no sé cuál será la esperanza de nosotros, pero aquí dice que tenemos que enfocar nuestra esperanza en la resurrección. Es en la resurrección nuestra esperanza, donde todo el plan de Dios se va a concretar, se va a realizar, se va a perfeccionar en la resurrección. Hermanos, si no hay resurrección, no tenemos esperanza. No hay esperanza. Algunas personas piensan que cuando Pablo dijo: para mí el partir y estar con Cristo es mejor, creen que Pablo va ya a gozar de esa esperanza. No, Pablo simplemente está diciendo que él tenía tal convicción en Cristo que si él moría en la seguridad de la esperanza de la resurrección. Pablo no está queriendo decir ninguna otra cosa. Sería contraria a toda su predicación. Su predicación fue la resurrección, no otra cosa. Pero hay personas que creen que la esperanza de ellos es otra. No quiero entrar en ese debate. Pero Pablo afirma que tenía la misma esperanza de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todo Israel, de todos los que habían muerto esperando ser resucitados. No esperaban otra cosa. Y por eso Pablo escribe en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Venidera, porque no tenemos que poner el tiempo futuro ahí, porque está en futuro, es algo que va a venir, no ha llegado todavía, va a venir. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, futuro. Y en 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras que vivió en el cuerpo. ¿Cuándo? En la resurrección. Pablo lo explicó muy bien, 1 Corintios 15. Él es el que más escribe sobre esto. Por ese gozo es que Pablo sufría cárceles. Por ese gozo es que Pablo sufría todo lo que sufrió, porque él tenía confianza en quién era el Dios resucitado que lo iba a resucitar. Pablo aprendió ese gozo de Cristo Jesús. Cristo ya lo había dicho, Cristo lo había predicado hace tiempos, años atrás. En Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, como Pablo estuvo, los lleven a la cárcel, les den latigazos, les hagan juicios injustos. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿cuándo va a ser el galardón? ¿Cuándo? En la resurrección. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Lucas 14, cuando él vio que los ricos invitaban a los ricos para
tener más riqueza y para hacer y recibir bendiciones materiales y ser más poderosos. Y entonces los ricos invitaban a otros ricos que los pudieran hacer más ricos. Él dijo: cuando tú hagas comida, no llames a los ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, mansos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección. ¿Cuándo iba a ser recompensado? En la resurrección. Cristo lo había enseñado, Cristo lo enseñó. Esto es en la resurrección, no es en otra, es en la resurrección. ¿Cuándo vamos a recibir el galardón? ¿Cuándo vamos a ser recompensados? En la resurrección. La resurrección será un tiempo increíble, impresionante. Pero ¿saben qué? Yo he notado a través de todos mis años de cristiano que le hemos quitado brillo a este tema. Hemos puesto la Navidad, que es muy importante porque habla del misterio de la encarnación, pero lo volvimos un festival que se nos olvida realmente de qué se trata la Navidad, y le hemos dado otra importancia a otras cosas, y la resurrección ha quedado relegada en nuestra enseñanza cristiana, y por muchas razones ha quedado relegada, porque se han metido ideas en la iglesia que no exaltan la resurrección de Cristo, que no exaltan la resurrección de los muertos cuando Cristo vuelva, que no exaltan la glorificación de su iglesia, la transformación de su iglesia en la resurrección. Hemos ido abandonando hablamos claro de la resurrección, pero hermanos, no le damos la preeminencia que tuvo en la predicación de los discípulos, de los apóstoles y en la obra de Cristo. En 1 Corintios 15:52 Pablo escribe: al final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, nosotros los que estén vivos en ese momento. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: vencida, derrotada totalmente es la muerte, sorbida es la muerte en victoria. Es entonces, es en la resurrección que esto va a pasar. En la resurrección será totalmente aplastada, es decir, destruida, acabada, y la escritura dice: y no habrá más muerte. Así que todo el plan de Dios se consuma en la resurrección de los muertos, en la glorificación de los creyentes, y es en la resurrección, porque ahora nadie ha recibido gloria todavía, nadie. Esa glorificación no ha llegado. Es en la resurrección que seremos transformados y glorificados. Nadie ha subido al cielo, nadie ha visto a Dios el Padre, y vimos eso en el estudio bíblico, y les voy a traer todas las escrituras que vimos en el estudio bíblico. Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 3:13, nadie ha subido al cielo. Juan 5:37, nadie ha visto al Padre. Juan 6:46, nadie ha visto al Padre. Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Primera de Timoteo 6:16, nadie ha visto a Dios. Pero sí dice lo siguiente, Primera de Juan 3:2, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos. ¿Cuándo le veremos? En la resurrección. Es lo que dice Primera de Juan 3:2. ¿Cuándo le veremos? Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Primera de Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, no vemos con claridad, todavía no vemos ese mundo, vemos oscuramente. Los espejos en ese tiempo sabemos que era un metal brillado, entonces la imagen no era clara. Y Pablo usa eso: ahora vemos como por espejo, mas entonces, futuro, entonces
veremos cara a cara. Veremos a Dios que nos salvó. Veremos la gloria del Dios que nos salvó. Veremos al Padre, veremos al Espíritu Santo, estaremos con ellos. ¿Cuándo? En la resurrección, en la glorificación, en la transformación de los creyentes. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces, otra vez, en el futuro, ¿cuándo? En la resurrección, en la glorificación, a la imagen, cuando seamos transformados a la imagen de Cristo, entonces veremos, veremos cómo es que hemos sido transformados a la imagen de Dios. Así que nosotros vivimos por el poder de esa esperanza. El cristiano vive por el poder de esa esperanza. Vivimos por la esperanza de que Él nos resucitará. Y sin embargo podemos decir, sí podemos decir, claro que sí podemos decir que al morir vamos a Dios. Claro que sí, porque Él es el dueño nuestro. Él es el que recoge nuestra alma, nuestro ser, todo lo que somos. Él lo tiene allí, pero todavía no es la glorificación. Todavía no. Estaremos esperando la resurrección. Y por esa esperanza soportamos todo el sufrimiento en esta carne. Y soportamos todo lo que oímos y las locuras de nuestro mundo, porque estamos pasando un tiempo de aprendizaje y de experiencia. Y por esa esperanza en la resurrección somos fieles. Y por esa esperanza en la resurrección decimos la verdad, honramos la familia, el matrimonio, aunque a veces fallemos miserablemente. Por eso hacemos el bien, por eso amamos a los enemigos como Pablo amó al carcelero. Por eso somos honestos, por eso bendecimos, por eso oramos en el nombre de Cristo resucitado, para sanidad de las personas. Por eso servimos, por eso tenemos dominio propio, por eso no nos dejamos arrastrar del pecado, porque nosotros tenemos esperanza en la resurrección. Todo lo hacemos porque esperamos en el Cristo que resucitó, que nos va a resucitar. Vivimos por el poder de su resurrección, la esperanza de que Él cumplirá sus promesas en nosotros. Sin la resurrección, si no hay resurrección, no tendríamos nada. Quedaríamos muertos eternamente, todos los que hemos esperado en Él. Sería una pérdida de tiempo. Perdimos nuestro tiempo. Qué lástima nuestro tiempo. Si Cristo no resucitó y no hay resurrección, no tenemos esperanza. Nuestras buenas obras no sirven para nada, porque no nos pueden dar buena vida eterna. No tendríamos ninguna esperanza, no habría transformación, no habría glorificación, no habría vida eterna con Dios, no podríamos compartir su vida ni su reino. Por eso es tan importante la esperanza de la resurrección y vivir en el poder de aquel que resucitó. Por eso hacemos todo lo que hacemos. Cristo ha resucitado y vivimos por esa esperanza. Señor, te damos gracias, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por todos ellos, Señor, por la esperanza que tú nos has dado, la confianza que tenemos en ti, Señor. Gracias, Señor. No tenemos ninguna otra esperanza, sino que tú vienes a levantarnos, a resucitarnos. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito eres tú. Ayúdanos a enfocar toda nuestra vida con esa esperanza, Señor. Danos tu espíritu, danos tu fortaleza, danos tu poder morando en nosotros, tu poder morando en nosotros, Señor Jesús. Amén.